sus manos, levántese una alabanza, levántese una alabanza. Dele glorias, dele glorias, dele glorias. Vive el Señor. Vamos a ir a la palabra. El coro, si desea, puede bajar. Hay algunos lugares. Gloria al Señor. Y usted busca en su Biblia, en el libro de Marcos. Vamos a ir a la palabra. Hemos tenido harto tiempo para alabar. Aunque hay ciertos plazos que uno, hermano, entiende dentro del culto, pero no estamos programados, ¿ah? Porque yo no puedo decir, no, llegó la hora de predicar y ya paren de cantar. No, porque si está fluyendo el Señor en la alabanza, hay que disfrutar de eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, amén. Ahora, si me agarra el Señor para predicar toda la noche, usted se va nomás. Amén, dicen los hermanos. San Marcos, capítulo 1. Quiero hablar, me inspiré en el mensaje del miércoles, por eso es bueno venir al culto en la semana. El miércoles el Señor nos hablaba de ese periodo terrible de anarquía, porque eso fue, de los jueces. Creo que son 134 años de historia, si mal no recuerdo los comentarios bíblicos que he leído. Un periodo anárquico, donde el texto final de los jueces dice en su declaración que como no había rey en Israel, cada uno igual que nosotros. Hace años atrás yo prediqué con ese texto un tema que se llama la necesidad de un rey. Pero hoy día quiero hablar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Ya? Y vamos a hablar de un tema que titulamos El reino de Dios, escúchelo, el reino de Dios en sus diferentes etapas en la tierra. De eso vamos a hablar. El reino de Dios en sus diferentes etapas en la tierra. Y para eso tomamos la lectura que está en San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Lo tiene por ahí? Pero confirme con el amén, pues. ¡Leamos! No leamos nada, así con ese amén no leamos nada mejor. Ya vamos a leer la palabra del Señor. Y leo en San Marcos, capítulo número 1, versos 14 y 15, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así nos dice la Biblia, en la versión Reina Valera 60, que después la comparo con otra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué vino haciendo Jesús? Predicando el evangelio del reino de Dios. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo texto en otra versión de la Biblia dice, después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias, que es lo mismo que decir evangelio, de parte de Dios. Decía, ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas nuevas. Es palabra del Señor y oramos para que el Dios Todopoderoso, este Dios que le cantábamos recién, este Dios que lo hemos sentido en el culto, este Dios nos pueda hablar y bendecir. Padre eterno, Dios mío, humillamos nuestro corazón delante de tu presencia. ¿Qué podemos hacer delante de ti? Solo humillarnos, doblegarnos. Reconocer, Padre mío, nuestra insignificancia y tu grandeza. Porque tú eres grande. Tan grande que ni aun los cielos te pueden contener, Señor. Por eso humillamos nuestro corazón delante de ti. Te damos gracias por este día, por estar en tu casa, porque esta es tu casa, Dios mío. No te quedas encerrado aquí cuando todos se van, pero cuando nos reunimos, este lugar se convierte en un lugar muy especial, donde se mueve tu presencia, donde alabamos tu nombre y donde escuchamos tu palabra. Por eso yo me pongo en tus manos, Dios mío. Una vez más tengo esta tremenda responsabilidad. Y yo te pido con temor y reverencia que uses mi vida, Señor, a fin de dar gracia a los oyentes, a fin de bendecir a tu amada iglesia. Que alguna de todas las palabras que yo diré en mi torpeza tal vez puedan ser ungidas por tu Espíritu Santo, Padre. Y pueda tu pueblo ser bendecido en esta hora. Toma el control y el dominio de todo lo que se mueve, lo visible y lo invisible en este lugar. Bendice a tu amada iglesia, bendice mi pobre vida y permíteme predicar bajo la unción de tu Espíritu. Reprendo toda obra de las tinieblas y creo que bajo tu bendición recibimos palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice,
Dale palmas de alabanza al Señor y toma tu asiento, por favor. Y ponga atención a la palabra. El tema se titula entonces el reino de Dios en sus diferentes etapas en la tierra. De eso hablaremos. ¿Aló? Si usted estudia lo que es el reino de Dios, hay una diferencia con lo que es también el reino de los cielos y a veces se cruzan los términos. Pero hablando de lo que es el reino de Dios, uno logra entender que a lo largo de la historia, mire, esto es muy llamativo, a lo largo de la historia, desde Génesis a Apocalipsis, Dios ha querido establecer su reino en esta tierra. ¿Por qué le digo yo que es curioso? Porque la Biblia revela que Dios es el soberano del universo. Parece que usted no lo conoce. Por eso es cuando cantamos no enchufamos, porque no entendemos bien a quién estamos alabando. ¿Cuánto alaban a Dios? Hermano, la Biblia revela que Dios es el soberano del universo. O sea, Él reina soberanamente sobre todo lo creado. ¿Sí o no? Él gobierna. De hecho, la Biblia revela y muestra que Él es el dueño de todas las cosas. ¿Sabe usted que todo lo creado, lo visible y lo invisible, así como lo expresa Pablo, en ese lenguaje tan especial, le pertenece a Dios? Por eso el Salmo 24, ¿qué es lo que dice? De Jehová la tierra, el mundo y los que en él habitan. Eso habla del título de dominio. ¿Quién tiene el título de dominio de toda la tierra? Dios. Aquí los hombres pelean por una estaca que se corre, déjelo a ellos. Una herencia que no se entrega, cuánto alaban a Dios. Aquí todo el mundo quiere reivindicaciones. Voy a llegar a eso de lo que es la reivindicación, porque Dios sí que exige reivindicación. Déjeme hacer un paréntesis o adelantarme. Esto que está tan familiarizado aquí en la Araucanía. ¿Sabe usted lo que significa? ¿Cuál es la esencia del término reivindicar o vindicar? Significa devolverle a alguien la posición que se merece. Eso significa reivindicar. ¿Aló? Y un día Dios, en su soberana justicia, va a querer ser reivindicado. ¿Aló? El libro de Apocalipsis, mire para dónde me metí ahora, revela la reivindicación de Dios. Cuando dice que los reinos han venido a ser de Dios y de su Cristo. Porque el hombre que es el administrador de lo que Dios creó, se siente dueño, pero hay un solo dueño. Uno solo es el que le pertenecen todas las cosas. Uno solo es el creador. Y de ahí para abajo todos somos criaturas. Que alguien diga amén, diga gloria a Dios. Pero increíblemente Dios, siendo el soberano del universo, según lo revela la Biblia en Salmos capítulo número 24, Isaías capítulo 6, lo que cantábamos recién, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, por mencionar algunos textos. Me gusta mucho ese de Primera de Timoteo, donde dice el Dios invisible. Aleluya. Dios es invisible, pero es real. ¿Cuántos dicen amén? Invisible a la mirada humana, pero Él es real. Pero siendo Dios el soberano del universo, curiosamente o increíblemente, más bien dicho, ha querido introducir su reino en la tierra. ¿Cómo entiendo eso? Si Él es dueño de todas las cosas. Si Él puede imponer su soberanía, porque ¿quién se le va a resistir a Él? ¿La Rusia comunista? No. Los chinos con su cantidad de soldados tampoco. Estados Unidos con su potencia, el loco de Corea del Norte, aleluya, con sus misiles, nadie. ¿Cómo explico entonces que Dios, siendo el soberano del universo, ha querido introducir su reino? Lo que estoy diciendo es que si Él quisiera, lo instaura mediante arbitrariedad. No sé si me explico con eso. Hay una razón, una explicación a eso. Escúcheme, Dios nunca atropella la voluntad de sus súbditos. Vamos a ver todas las etapas que ha tenido el reino de Dios en la tierra, pero escúcheme, Dios no gobierna donde no quiere Él, donde la gente no quiere, que Él gobierne. Le voy a poner un ejemplo. Si en nuestro hogar no reina Dios, no es porque Él no quiera, es porque nosotros no queremos. Si en tu vida no reina el Señor, no es porque Él no quiera reinar, es porque tú no le has permitido reinar. A veces uno ve en los vehículos cosas bien curiosas, yo no sé quién las inventa, algún día sabremos, que dicen Cristo es mi copiloto y el otro va con el medio cigarro. Cristo, jefe de este hogar, ya entra y las medias cumbias, alaba lo que Él vive. Y yo digo, igual que Condorito, exijo una explicación. Cristo es mi copiloto, soy patú, digo yo. Alaba lo que Él vive, yo más lo que lucho por servirle, y este dice, Cristo es mi copiloto. Yo no pondría esa cuestión en mi vehículo, hermano. Porque yo sé que Él va con nosotros. Porque yo sé que Él está con los suyos.
Y Él no es mi copiloto, Él es mi rey soberano. Él es el comandante, Él es el jefe, Él es el que manda. Que alguien diga amén, diga gloria a Dios. Mi copiloto, dijo el otro. Entonces, ¿cómo explicamos que Dios, siendo rey soberano, no pueda establecer su reino en esta tierra? Por una razón muy sencilla. Porque Dios nunca atropella la voluntad de sus súbditos, grábelo bien por ahí, o de quienes están bajo su gobierno. Dicho de otro modo, Dios establece su reino donde se rinden a su grandeza. Dios no obliga a la gente a que le sirva. Dios no obliga al ser humano a que le rinda gloria y honor. Un día eso se va a reivindicar de manera justa, porque Dios es el dueño. Alaba lo que Cristo vive. Pero Dios ha hecho un esfuerzo largo, hermano. Hoy día yo estudiaba este tema, y es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Llegamos hasta el reino milenial incluso. Porque son distintas etapas las que vamos a estudiar. Imagínense, desde Génesis a Apocalipsis, o sea, vamos a tener varias horas aquí estudiando. Se acabó el gozo de varios. Entonces, por eso Dios no ha podido establecer su reino en esta tierra, porque Él no atropella la voluntad de la gente. En este ministerio, como doctrina, creemos en el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Esa capacidad que Dios le dio a todo ser humano de elegir entre servirle y no servirle. Que alguien me diga amén, por favor. A veces yo digo, pucha, ojalá Dios nos obligara o nos hubiera programado para no ser como somos. Pero ¿sabe cuál es la mayor ofrenda que usted y yo le podemos presentar al Señor? Nuestra voluntad. Que usted voluntariamente le sirva, que usted voluntariamente le ame, que usted voluntariamente le honre y que usted voluntariamente cumpla con su voluntad. Eso lo hace a usted y a mí un súbdito del reino de Dios en esta tierra. Alguien déle un aplauso de gloria a Dios. Alabe para pensar y entender que está enchufando con el mensaje. ¿Sabe cómo se define teológicamente lo que es el reino de Dios? Para que usted lo entienda. Estoy hablando del reino en esta tierra. Es la esfera donde Dios gobierna. Por eso vuelvo a decirle, no seamos patúos de poner esos afiches: Cristo jefe de este hogar, y manda a la ñora. Te pilló el Señor. Entre paréntesis, estamos estudiando de los macabeos ahí en el estudio. Matatías, de ahí su hijo Judas Macabeo, y todos los que vienen y los que quedan aquí en la tierra también. Oiga, pero esos macabeos eran tremendos, po. Eran revolucionarios. ¿Qué les pasó con el tiempo?, dijo un hermano. Entonces se entiende por reino de Dios a la esfera donde Dios gobierna. Así nos referimos a lo que es el reino de Dios, donde su soberana voluntad es respetada, obedecida y cumplida. ¿Cuántos están aquí? Eso es lo que se define como reino de Dios en el concepto teológico. ¿Usted se acuerda, hermano, de la oración modelo que nos enseñó el Señor Jesucristo? En el capítulo 6 de Mateo, el Padre Nuestro, que el mundo católico erróneamente, yo también fui católico, lo repite y lo repite y lo repite como papagayo, pero esa no es una oración para repetirla, como los curas dicen: vaya a rezarse 6 Padres Nuestros. Se mandó el medio condoro, el medio pecado, y lo tienen en reflexión. Le dijeron que fuera a rezar 6 Padres Nuestros, con eso no se arreglan las cosas. Esa oración no es para repetirla, es una oración modelo. Y entre toda esa pauta, porque es una pauta de oración, en una de las pautas, precisamente en 6:10 de Mateo, Jesús nos enseña a decir: venga a nosotros tu reino, o venga tu reino aquí, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace también en el cielo. Que alguien diga gloria a Dios. Coincide perfectamente con el comentario teológico, porque donde se haga la voluntad de Dios es donde Dios reina. Donde se respeta la voluntad de Dios es donde Dios reina. Si en un hogar, por muy humilde que sea, por muy sencillo que sea, por muy poca cultura o nivel económico que ese hogar tenga, pero si en ese hogar hay gente que vive en el temor de Dios, oiga, ahí está presente, ahí está vigente, ahí está establecido el reino de Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Dicen amén, dicen alabanza. Eso es el reino de Dios. Y en la oración debemos pedir: venga tu reino, venga tu gobierno sobre nuestra vida. Entendemos que mientras reine el hombre y mientras no esté Cristo reinando, que ahí me pegué otro salto bien grande también, el mundo va a ser imperfecto, pero el reino puede estar presente en usted. ¿Estamos aquí o no? El reino debe estar presente en nosotros. No vamos a cambiar a este mundo que va camino al caos y a la destrucción. No lo vamos a cambiar nosotros, pero que el reino de Dios esté presente en nosotros. ¿Cuánto están entendiendo? Entonces, a eso se refiere, hermano, el término reino de Dios, a la esfera donde Dios gobierna. Para avanzar donde Dios manda hay reino.
Donde Dios es rey en una vida, hay reino ahí. Yo no sé cuántos dicen yo soy súbdito de ese reino. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora tengamos cuidado, hermano, con estos mensajes populistas, porque hay harto populismo también en estas teologías modernas, donde hablan del, no sé expresarlo en inglés. ¿Cómo se diría? ¿Hay alguien que sepa bien inglés? El reino ahora, king, no me acuerdo cuánto, hermano. King, oh my God. King of the now. Lo mismo que dijo el hermano, pero bien dicho, no como lo digo yo. Esa teología del reino ahora está totalmente torcida. Pero lo que yo sé es que el reino está presente ahora. Como un pastor sí dice que es que la teología de ellos va más allá. Ellos hablan de establecer el reino antes que el rey venga. Pero el reino de Dios hoy día, en la expresión, en la etapa que está hoy día, está en los corazones. Vuelvo a decirlo y quiero avanzar, pero quiero dejar bien estampado esto. Donde Dios gobierna, hay reino. Hay una alabanza preciosa que cantamos, me acordé. Jesucristo reina, reinará. En mi vida reina, reinará. Cuando Dios reina en una vida, ahí hay reino. ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando Dios reina en un hogar, ahí hay reino. Cuando Dios reina en una asamblea, en un ministerio, en un concilio, ahí hay reino. ¿Cuánto alaban la gloria del Rey? Y le dan un aplauso grande al Señor. Después me lo va a enseñar eso en inglés usted, hermano, ¿ya? Veamos las 6 etapas del reino de Dios en esta tierra. La primera se relaciona con el paraíso terrenal, con el Génesis. Porque mientras Adán estuvo sujeto, hermano querido, a la voluntad de Dios, había reino. Mire, ¿sabe cuál fue el sistema? Por decirlo así, para acercar el mensaje a lo que quiero que usted entienda, el sistema de gobierno, porque siempre Dios ha tenido un sistema de gobierno. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? De hecho, bueno, me voy a pegar otro salto más largo todavía. ¿Sabe que cuando Cristo venga va a venir a establecer su reino? En otras palabras, su gobierno. Entonces, cuando Dios creó a Adán, le entregó todo en administración, ¿sí o no? Puso todo bajo el dominio, bajo el cuidado de Adán. Pero Adán debía someterse a la soberana voluntad de Dios. O sea, le dijo, mira, yo soy el dueño de todo, tú cuídame esto, administramelo, pero yo soy el rey. Y mientras tú, aleluya, te sometas a mí, estoy tratando de parafrasear, estás bajo mi reino. Me gusta mucho el Salmo 8, que reconoce aquello, porque Dios puso todo bajo el dominio del hombre. ¿Cuántos entienden eso? Me gusta cuando en el Salmo 8 el salmista dice, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, todo cuanto pasa por tu sendero. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Dale una alabanza. Me encanta el Salmo 8 a mí. La primera etapa del reino de Dios es entonces en el paraíso terrenal. ¿Aló? Hay quienes andan buscando el paraíso terrenal y aleluya, hay misterios al respecto. Yo entiendo que ahí había reino de Dios. Pero mientras Adán se sometió a la voluntad de Dios. Mire, mientras Adán y Eva respetaron la voluntad de Dios y se sujetaron a los parámetros del reino, ahí estaba establecido el reino en el paraíso. Porque vuelvo a decirle, el reino se establece donde la gente obedece a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Mire, en la eternidad, lo que los teólogos le llaman la eternidad pasada, esa eternidad que no está que no la vamos a poder entender porque lo eterno es muy difícil de entender, pero los teólogos separaron la eternidad así, de eternidad pasada, presente y futura. ¿Me está entendiendo? Y en la eternidad pasada, antes que el hombre fuera creado, hubo una rebelión en el reino de los cielos. ¿Usted sabe quién se quiso poner de pastor ahí? Todos los rebeldes que, aleluya, dan estos golpes de estado son hijos del mismo diablo. Pero allá no hubo problema, le dijeron, 6 diablitos, ven, asómate para la ventana. ¡Pum! ¿Por qué? Porque no puede haber, aleluya, como dijo alguien un día, no pueden haber 2 gallos en un gallinero. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. No es que Dios sea egoísta, hermano, es que nadie está al nivel de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nadie está al nivel de Dios. Ninguna criatura en esta tierra, ni en la eternidad, ni en el universo, está a la altura de Dios. Porque Dios es único e inigualable. Dale ese aplauso a este Dios en el cual creemos, hermano. Oiga, yo me inspiro con estas cositas. Entonces, la primera etapa se relaciona con el paraíso terrenal antes de que Adán cayera. Después de la caída, ellos voluntariamente se apartaron del sometimiento de Dios.
¿Y sabe bajo qué dominio quedaron? Bajo el dominio del diablo. Ay, se acabó el gozo para algunos. Cuando el hombre desobedece a Dios, el hombre está destinado a tener otro dueño. Porque usted no puede ser neutro. Se acabó el gozo de varios aquí. Usted sabe que a nosotros nos gustan los estados intermedios. ¿Cómo dice, aleluya, el conformista? Ni muy adentro que te quema. Ya esa se la sabe de memoria. Y así hay varios que vienen el evangelio. Ni muy adentro que te quema, ni muy afuera que te enfría. Tibiecito te quiere el diablo, decía mi pastor. Pero aquí no existen los estados intermedios. O usted está bajo los parámetros del reino de Dios, o está bajo el reino de la potestad de las tinieblas. En lo espiritual es así. Dígame amén, por favor. Entonces, cuando el hombre cayó en la caída en el capítulo 3 del Génesis, el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, voluntariamente se apartaron del sometimiento a Dios y se pusieron bajo el imperio del diablo. Mire, la primera etapa del reino en la tierra no sé cuánto duró, porque no hay un detalle cronológico. Nadie puede decir, no, fueron 2 años, 3 años. Todo eso se centra dentro de los 1000 primeros años de la historia del hombre. Todo el relato de los primeros capítulos del Génesis, del 1 al 6 al 7 por ahí. Alabe lo que él vive. Pero lo cierto es que podemos entender, deducir, concluir de que mientras el hombre no cayó, estuvo bajo el reino. Y el reino estuvo establecido en el paraíso. ¿Y sabe por qué todo era maravilloso en el paraíso? Porque estaba gobernando Dios. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¿Sabe por qué no había mal, no había pecado, no había maldad, no había culpa? Porque estaban bajo los parámetros del reino. Que alguien diga amén, por favor. De ahí proviene el reino usurpado. ¿Sabe lo que es el reino usurpado? El reino que Satanás usurpó. Fue por usurpación que Satanás vino a ser príncipe de este mundo, llegando a poseer los reinos del mundo y la gloria de ellos, según Lucas capítulo 4, versos 5 al 6. Desde entonces, la obra de Dios a lo largo de la historia se enfoca en la restauración de su reino y la reivindicación de su justicia sobre las bases soberanas de Dios. De ahí, desde que el hombre cayó, el diablo usurpó, hermano. Por eso, cuando se confronta a Jesús, le dice, porque todo a mí me ha sido... ¿Ha leído eso usted o no? Cuando dice, le mostró los reinos y la gloria de ellos y se los ofreció al Señor. Mire qué patudo. Mire qué sinvergüenza, hermano. Es como que alguien le roba algo y después se lo viene a vender. Cristo vive. No voy a decir algo que algunos no. Es como la nueva constitución. Aprobemos para reformar. Yo digo, ¿sabe cómo explico eso? Yo toco estos temas, yo me hago responsable. Total, aquí están los diáconos, alguien tiene que irse preso. El jefe de coro, hay harta gente aquí. Para que yo siga predicando. Yo digo, esta cuestión de la nueva constitución es como que me venden un automano y me dicen, y después lo trae para que lo arreglemos. ¿Usted lo compraría o no? Aprobemos para reformar, dice. Algo así el diablo, hermano. El diablo inventó ese sistema. Escúcheme, hermano. El diablo desde entonces usurpó. Es por usurpación que Satanás vino a ser el príncipe de este mundo. La Biblia así lo describe. La Biblia da a entender que el diablo estableció un reino también en esta tierra, ¿sí o no? Y usted y yo sabemos, hermano querido, entiéndame bien, usted y yo sabemos que pertenecimos a ese reino, ¿sí o no? Cuando éramos esclavos del pecado, éramos parte de ese reino. No estábamos en el reino de luz de su amado Hijo. Así que fue desde ahí, aleluya, que Dios viene intentando establecer su reino, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, usurpó el reino. Y vino a colocarse en esta tierra como el príncipe de este mundo. Y por eso 1 Juan capítulo 5, verso 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Porque el diablo tiene dominio sobre los que no son de Cristo. Pero usted tranquilo, porque si usted es de Cristo, el diablo no tiene dominio sobre usted. Usted ya no está bajo el reino de la potestad de las tinieblas. Usted ya no es esclavo de Satanás. Usted ya no va para donde el diablo lo quiere llevar. Usted honra a Dios, sirve a Dios, le ama, y Dios le guarda, le cuida, y Dios le bendice. Que alguien alabe su gloria. Esa es la primera de las 6 etapas del reino en esta tierra. El paraíso terrenal. Luego viene lo que se llama la teocracia en Israel. Cuando Dios establece a Israel como nación, todos sabemos la historia. Nos encanta hablar de Israel. Se acabó el gozo. Parece que a usted le gusta hablar de quién, de los musulmanes. Mohamed Salah, el musulmán más conocido, el que hace los goles para el Liverpool.
Alaba lo que Él vive. Se pone así cuando hace un gol. Quizá a quién estará honrando, po. Gloria al Señor. Entonces, hermano querido, después viene la teocracia en Israel. Es maravillosa la historia de Israel. Porque Dios cuando los constituyó como nación, ¿cierto? Hay toda una historia que me enredaría mucho al explicar eso. Pero hay toda una historia respecto a Israel. Pero el mayor propósito de Dios con Israel, gloria a Dios para siempre, era hacer de ellos un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sabe dónde está explicado eso? En Éxodo capítulo 19, verso 6. Aleluya. Ahí les declara mandamientos, les declara estatutos. ¿Ha leído el capítulo 19 del Éxodo? Donde dice que en el mes tercero de la salida llegaron a Refidín. De ahí Dios les declaró ordenanza. Y le dice, si diereis oído a mi voz, entonces seréis mi especial tesoro, porque míos son todos los pueblos de la tierra. Y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El propósito de Dios con Israel principalmente era establecer su reino en ellos y a través de ellos. Mire qué maravilloso propósito, hermano. A eso se le llama la teocracia estricta en Israel. ¿Cuántos están aquí, hermano? Era por medio de los líderes que Él levantó, que Dios los gobernaba en la primera etapa del reino, en esa etapa del reino con ellos. No sé si me expliqué. Ahí aparece la figura de Moisés, Josué y de los jueces. Antes que ellos pidieran rey, un poco lo que nos compartía el hermano Andrés el otro día en el mensaje. Antes que ellos pidieran rey, estaba establecido el reino para ellos. Era lo que se llama en términos técnicos la teocracia estricta. ¿Estamos aquí o no? Entonces, desde ahí o ahí en ese momento está la segunda etapa del reino de Dios en esta tierra. Cuando Israel debía someterse a las normas, a las leyes, a los parámetros que Dios le estableció para que fueran su reino. ¡Estamos aquí! El eterno Rey soberano quiso establecer su reino en medio de su pueblo. A eso se le conoce como la teocracia estricta. La palabra teocracia, hermano, es un compuesto de dos palabras. Teo, que significa Dios, y cracia o kratos, que es poder. Todo lo que tenga que ver con kratos, democracia, burocracia. Alaba lo que Cristo vive. Todo lo que tenga que ver con gracia tiene que ver con el poder. Amén. Más tarde, ellos rechazaron este tipo de gobierno y pidieron un rey, tal como lo explicaba el otro día nuestro hermano. Un rey humano, falible, según 1 Samuel capítulo 8, verso 4 al 9. Y es lamentable eso. Porque ellos desecharon el gobierno de Dios sobre ellos. Oh, aleluya, hermano. Es muy similar a lo que sucede cuando Jesús está muriendo en la cruz del Calvario. O antes que Él muriera, perdón, cuando está en el juicio. Cuando Poncio Pilato lo expone ante la multitud. Y el pueblo judío, a quien yo amo a los judíos. Todo esto que digo es para tener una mayor comprensión de los temas que tratamos. Pero entendemos que los judíos son especiales para Dios. Porque Dios es fiel a su pacto y a sus promesas. Que alguien diga amén. Pero ¿usted se acuerda cuando Poncio Pilato expuso a Jesús? Y una de las cosas que dijeron: no tenemos más rey que César. Algo similar pasó en el capítulo número 8, verso 4 al 9 de Primera de Samuel, cuando Israel pidió rey. Eso usted se lo sabe de memoria. Y Samuel se puso triste, y Samuel se molestó, y Dios le habló algo que es impresionantemente conmovedor. Porque Dios le dice: no, Samuel, no te han desechado a ti. Samuel fue el último juez de una lista, me parece que de 14 jueces, 13 y 14 con Samuel. Aleluya, en ese periodo de anarquía. Samuel fue el último eslabón en el periodo de los jueces y en la transición a la monarquía. Aleluya, pero empezó la monarquía con Saúl y de ahí siguió el periodo monárquico por una sola razón. Porque ellos dijeron: no queremos tener más a Dios como rey. Danos un rey. Y usted sabe todo el resto de la historia. Que alguien diga amén, por favor. Esa es la teocracia, la segunda etapa del reino de Dios en esta tierra. Vuelvo a lo que dije en un principio. Mire qué increíble, mire qué atractivo, mire qué llamativo, hermano. Dios, siendo el soberano, ha hecho esfuerzos por meter su reino a esta tierra. Dios, siendo el dueño de todo, es como que está pidiendo permiso para que lo dejen mandar. Qué tremendo es Dios, hermano. Qué tremendo es Dios. Yo te quiero hacer una pregunta a tu corazón. Desde el día en que Dios reina tu vida, las cosas han mejorado, ¿no?
Desde el día en que tú te has sometido a la soberanía, a la voluntad, a la grandeza de este rey, ¿tu vida ha mejorado? Claro que sí, porque no hay mejor rey que nuestro Señor, que nuestro Salvador. Aleluya. Lo único que el diablo puede ofrecerle a los que le sirven es llevárselos con él al infierno. Pero a los que aman, a los que sirven, a los que honran al rey, tienen garantía de eternidad, gloria, honra e inmortalidad, dice la Biblia. Dale un aplauso. Esa es la segunda etapa del reino en esta tierra. La teocracia establecida por Israel, la cual ellos rechazaron. Increíble, hermano. Increíble. Pero ojo con esto, que todo lo que pasó a Israel es un ejemplo para nosotros. No somos mejor que ellos. El apóstol Pablo dice que no nos jactemos. Capítulo número 11 por ahí del libro de Romanos, ¿cierto? Porque nos sustentamos nosotros a la raíz, sino la raíz a nosotros. Entendamos bien esos textos. Entonces, en la segunda etapa del reino de Dios en esta tierra, la teocracia que Dios quiso establecer en su pueblo y a través de ellos mostrarse como rey. Mire qué lindo eso. La tercera etapa del reino de Dios en esta tierra, mire qué curioso y llamativo es esto. El reino anunciado por los profetas. Porque Dios nunca ha cesado en su intento de establecer su reino. Aleluya. Oh, bendito Dios, hermano. El reino anunciado por los profetas entiende ese periodo de tiempo en el cual Israel ya había rechazado la teocracia. ¿Estamos aquí o no? Y Dios comienza a anunciar por medio de los santos profetas el restablecimiento de su reino de una manera mucho más gloriosa. Por eso los profetas anunciaban que un día el hijo de David ocuparía el trono eternamente. Y usted sabe a dónde apuntaba esa profecía. Todas las profecías que ellos no lograron entender apuntaban a un solo rey, el más grande. Porque el más grande de los reyes no fue David, aleluya, no fue Saúl, no fue Acab, no fue ninguno de los personajes que se nombran en el periodo monárquico. El más grande de todos los reyes, y llamado en el Apocalipsis como el Rey de Reyes, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que alguien le dé un aplauso y diga amén. Alabado sea Dios. A ese periodo se le llama el reino anunciado por los profetas. El primero es el paraíso, el segundo la teocracia. Luego viene este periodo, el reino anunciado. Aleluya. Rechazado y anunciado. Alaba su gloria. Luego, la quinta etapa, para poder avanzar, es la que estamos viviendo hoy día. ¿Estamos aquí o no? Perdón, la cuarta etapa. El reino ofrecido y rechazado. Y ahí toma mucho sentido el pasaje que leímos. Porque cuando Jesús vino a esta tierra, usted tiene que entender ese texto. Ese texto da a entender que cuando Jesús se introduce en la historia, alabe la gloria del Señor. Yo decía el otro día, lo explicaba, cuando tenía como 30 años aproximadamente. Antes no, cuando tenía como 30 años y comienza su ministerio público, él no habló de religión. ¿Aló? O en algún lado dice, no, yo vengo a establecer. Claro que técnicamente se entiende que el cristianismo, aleluya, es la fe que profesamos los seguidores de Cristo. ¿Sí o no? Pero él habló de un reino. Él no habló de religión. Él habló de un reino. Eso es lo que vino a establecer. A eso se le llama el reino ofrecido y rechazado. Porque Cristo lo ofreció primero a los suyos. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido aquí? Y si no le ha recibido, hoy día lo puede recibir. A todos los que le han recibido y a los que creen en su nombre, Él nos dio la potestad, vale decir el derecho de ser llamados hijos de Dios y automáticamente súbditos de su reino maravilloso. Dale una alabanza, dale gloria, dale honor. Ahí tiene sentido el texto que leímos. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado, arrepentido. Aleluya. El tiempo se cumplió porque los profetas lo habían anunciado. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios se acercó porque vino el rey. De hecho, yo no sé si usted ha leído o ha estudiado lo que fue la figura de Juan el Bautista en todo este proceso. ¿Sabe cómo se le llama a Juan el Bautista o no? El precursor. Busquen un diccionario bíblico, incluso de habla hispana. La palabra precursor significa el que va adelante, el que prepara el camino,
El que anuncia en embajada la venida de un rey, alabe la gloria de Dios. En su primera venida, Jesús y Juan anunciaron el reino de Dios. Mateo capítulo 3, verso 2. Mateo 4, 17. Mateo capítulo 12, verso 28. Y Lucas 10, 9. Ahí es cuando Jesús dice que si por el dedo de Dios alabe su gloria. Porque el reino de Dios tiene manifestaciones. Porque en el reino de Dios hay poder para los que le siguen. Porque el reino de Dios está acopado, está, aleluya, lleno de bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, gloria a Dios, porque este reino ha llegado a nosotros. Más que nosotros llegar a Él, este reino ha llegado a nuestra vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A esta etapa, ya con el ministerio de Juan y Jesús, se le llama el reino ofrecido y rechazado. Porque eso anunciaban ellos, el reino, aleluya. Viene detrás de mí, me gustan las declaraciones de Juan, hermano. Uno más grande que yo, alabe la gloria de Dios. Ya Juan, ¿cuánto lo presionaban? ¿Eres tú el que había de venir? Juan podía haberse enfermado de la fama, hermano. Juan podía, aleluya, haberse presumido ser el rey, pero él no era el rey. Qué bien preparado fue ese hombre, ¿ah? Una vez yo meditaba, déjeme abrir un paréntesis, en la vida que vivió Juan desde pequeño, porque ellos fueron cercanos, hermano. Él luchó, aleluya, o venció, más bien dicho, sobre esa vanidad que a veces nos agarra a nosotros los seres humanos. No me digan amén tan fuerte. Pero increíblemente, ese reino fue ofrecido y fue rechazado. ¿Estamos aquí o no? El Señor Jesús desde su nacimiento fue presentado como rey. Como rey. ¿Se acuerda la intervención de su estudiante de los astros? Que a mí no me gusta tanto decirle los reyes magos, Melchor, Balsasar. Y los regalos. Hay toda una historia que viene de Babilonia con eso, ¿sabía o no? Leí unos comentarios que me orientaron bastante al respecto, que en Babilonia Daniel había establecido una escuela de estudiosos de la ley, porque los judíos, aleluya, van clasificando las etapas de su tiempo con el estudio de la luna, porque ellos seguían por el calendario lunar. No sé si usted lo sabía. No sé si usted sabía eso. Yo en mi curiosidad siempre estoy buscando alguna respuesta a esas cosas que son medias escabrosas. Y como usted yo sé que es medio duro, hay que explicarle bien, po. Bueno, cuando aparecen esos personajes que en diciembre nos desempolvan todo. Me acuerdo cuando era chico y guardábamos todas esas cuestiones en el entretecho. Ya los otros diciembre se sacaban y cuando me convertí las boté todas. ¿Sabe por qué? Porque yo no necesito celebrar una tradición humana. Yo tengo a Cristo el Rey en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y usted también. Y enséñele a sus hijos que estas tradiciones son paganas. Están lejos de la verdad. Pero si el Rey está en la casa, todos los días hay gloria y bendición. Hay alegría, hay gozo. Dale una alabanza, pues, mi hermano. Pero desde su nacimiento, ¿qué venían preguntando estos estudiantes de los astros? Estos astrónomos. ¿Qué venían preguntando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el pastor? No. Usted pregunta por el pastor, ellos no. ¿Dónde está el diácono? No. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto y venimos para un mensaje para todos los que creen que Jesucristo no es Dios. Esos hombres tenían claridad de que ese santo ser no era cualquier ser, era el Hijo de Dios, era el unigénito del Padre, era el Mesías, era el Dios encarnado. Y ellos venían para adorarle. Y usted también tiene que adorarle porque Él es su Rey soberano. Oh, bendito sea el Señor. Entonces, desde su nacimiento, ¿cómo entró a Jerusalén en la llamada entrada triunfal? ¿Como un mendigo? ¿No se cumplió una profecía ahí en el libro de Miqueas? Que vendría tu rey. ¿Qué decía la profecía? Tu rey vendrá montado, alábalo. Oh, aleluya. Y por eso tiraban, aleluya, los mantos delante de él. Y por eso había tanta algarabía. Y decían, Hosana, ¿a quién? Al hijo de David. Porque todas las profecías anunciaban a que un día el hijo de David reinaría. Y el hijo de David estuvo entre ellos. ¿Cuánto alaban su gloria? Y el apóstol Juan dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y lleno de verdad. Es el reino rechazado. Ofrecido y rechazado. Cuando Jesús vino les ofreció su reino. Miren, esto está muy relacionado con las costumbres de los reyes en la antigüedad, hermano.
Antes de un rey poderoso, ahora que estamos estudiando esos periodos de los imperios, del imperio babilónico, así, medo-persa, griego, romano, antes de que un rey fuera a conquistar, daba una oportunidad de que se rindieran. ¿Sabía eso, no? No, usted lo ha visto en las películas, pues. Que mandan una embajada. Y depende de cómo recibieran a ese embajador, era la actitud que el rey iba a tener con ellos. ¿Sabía eso, no? A veces, aleluya, esto era medio parado, añiñado, hablemoslo en chileno. Y le mandaban la cabeza del embajador en un canasto. No, de verdad. O lo mandaban todo expresado, desmembrado. Diciendo, ¿sabe qué le decían con eso al rey que anunciaba su venida? No queremos que reine. Mire qué maravilloso es el Señor. El Señor anunció su reino y se los ofreció. Porque Él vino y se manifestó como rey. Las profecías que se cumplieron en Él eran las profecías del hijo de David. Por eso Bartimeo el ciego, que no veía pero tenía espíritu, decía, hijo de David. ¿Sabe por qué, hermano? Escúchelo, entiéndalo. Porque ese cieguito que no veía tenía entendimiento que a usted y a mí nos falta. Porque decía hijo de David, porque él sabía que un día reinaría el hijo de David. Reinaría con poder, reinaría con gloria, reinaría con autoridad. Y él sabía que el hijo de David podía tener misericordia de él. Ay, no sé si lo alaba, hermano. Ese Bartimeo estaba enchufado, no como nosotros. Entonces, esa es la etapa del reino ofrecido y rechazado. A esa etapa se le llama el reino rechazado. Ya hemos pasado por 4: el paraíso terrenal, la teocracia en Israel, el reino anunciado por los profetas y el reino, la etapa para mí más dolorosa de esta bendita nación a quien yo amo. Oh, aleluya. Uno de los datos que recordaba el hermano Andrés, que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, usted sabe la inscripción que pusieron sobre la cruz. ¿Cuál era la costumbre en esos días? Que cuando alguien moría crucificado, arriba se pusiera su causa. Arriba se pusiera por qué fue crucificado. Si era por violar a alguien, era un violador. Si era por sedicioso, por sedición. Si era por robo. Pero a Jesús no le pudieron achacar ninguna causa. No pudieron encontrarle delito alguno. Y él dijeron, bueno, dijo que era el rey. Pónganle entonces, aleluya, el rey de los judíos. Alabado sea el rey de los judíos. Alabado sea Yeshua, el Mesías. Bendito sea mi rey. Ay, dale una alabanza fuerte, oiga. Ese es el reino ofrecido y rechazado. Y hay algo más, quiero añadirlo, no lo tengo aquí, pero lo quiero añadir. Hay algo que los judíos dijeron en ese momento que se les cumplió dolorosamente. Un predicador lo malinterpretó, yo creo que lo entiendo un poco mejor. Cuando ellos dicen su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no se echaron bendición encima, se echaron maldición. Y por eso vino después todo el dolor de esta bendita nación a quien yo amo, y no hablo mal de ellos, hablo lo que dice la Biblia y lo que logro entender. Vino todo ese dolor, esos 1900 años de diáspora en la que sufrieron, pero sobrevivieron porque Dios es real y es verdadero. ¿Cuántos dan alabanza? Y viene la otra etapa ahora, la quinta, para estar terminando. La quinta etapa del reino que quiero que analicemos es la que está vigente hoy día. Porque luego del rechazo del pueblo judío al reino de Cristo, este reino visible es retirado por ahora. Hay un misterio en las parábolas. Quiero que abra conmigo Lucas 19:12. Este reino que fue rechazado, ahora fue quitado. Porque cuando Jesús vino, escúchame, el reino se hizo visible. ¿Por qué? Porque estaba el rey presente. Ahora estamos en una etapa que se llama el reino escondido o invisible. Vamos a llamarle el reino escondido en los corazones. Yo no sé si hay algún corazón aquí que tenga a Cristo como rey. Yo no sé si hay alguien que diga, mire pastor, yo no lo demuestro por fuera, pero en mi corazón está Cristo reinando. Mire pastor, aleluya, no hay una bandera allá en las Naciones Unidas, pero aquí hay un súbdito, allá hay una súbdita, aquí hay una familia que le sirve, por ende, y entonces está presente el reino. ¡Ay! ¡Dale alabanza! Mira, hay un misterio en esta parábola que hoy día lo descubrí leyéndola, estudiando este tema. Lucas capítulo 19, verso 12. Lucas capítulo número 19, verso 12.
Dijo pues, es la parábola de las 10 minas. No busque todos los significados, pero hay algo maravilloso en este texto. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. El Señor se fue a la eternidad. Él sigue siendo rey. Pero eso explicaba hoy día en los comentarios que leí, porque me metí muy profundamente en esto, de que el reino fue quitado de manera visible. El rey se fue a recibir un reino y volverá. ¿Cuántos dicen volverá? ¿Se acuerdan lo que relata el libro de los Hechos, capítulo número 1, verso 11? Cuando, aleluya, Jesús fue alzado al cielo en medio de ellos. Y alguien dice que habían como 500 testigos. Y seguramente estaban llorando, estaban atónitos, estaban pasmados, viendo cómo ascendía el maestro, viendo cómo era levantado. Y aparecen dos ángeles y dicen: varones Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo volverá. El rey volverá, el rey volverá, el rey ya viene. ¿Cuántos dicen el rey ya viene? ¡Ay, mi alma te alaba! Al ser quitado el reino visible, comienza entonces la era de la iglesia. Y el mensaje de los apóstoles es el evangelio del reino. Hechos capítulo 8, verso 12, 19, 8. Todos estos textos son de Hechos 20, 25, 28, 23. También en el capítulo 28, verso 30 y 31. El mensaje de la iglesia anuncia el reino de Cristo y su retorno. Y todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor, somos súbditos de este reino. No sé si usted lo sabía. De hecho, ahí es donde aparece el sentido de una palabra que usamos mucho, la palabra Señor, que viene del griego kurios o kyrios. Y en la Roma imperial, que es el contexto donde se desarrolla el Nuevo Testamento, en la Roma imperial, el título de curios o kyrios era atribuido solamente al César. ¿Y quién era el César? El rey del imperio romano. Y cuando la Biblia dice que si confesares con tu boca, ¿cuántos han leído Romanos capítulo 10, versos 9 y 10? Me gusta desde el 8 en adelante, donde dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, aleluya, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, detente. ¿Qué es lo que tienes que confesar? Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Kyrios de tu vida. ¿Sabe cuál era la presión del imperio romano sobre la iglesia apostólica en el marco de ese marco histórico? Que ellos no reconocieran a Jesús como su Señor. Ellos decían: no, ustedes tienen que reconocer a César. Pero el cristianismo dice: no, César no es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey es Jesucristo. Que alguien diga gloria a Dios. César es el que gobierna Roma, pero Cristo es el que me gobierna a mí. Que alguien diga amén, diga gloria. Interesante esto. El reino oculto. El reino está oculto en usted. En usted se manifiesta el reino de Dios. El reino de Dios tiene manifestaciones gloriosas, como milagros, sanidades, poder, unción. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en poder de Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Desde entonces la iglesia comienza a anunciar el evangelio del reino. Aleluya. ¿Cuántos están aquí, hermano? Y todos los que reciben a Jesús como rey pasan a ser súbditos de este reino. ¿Vino alguien que sea súbdito de este reino, no? Ahora vamos a ver si soy súbdito. Porque debemos vivir. Se acabó la letra chica, vos, mijo, la letra chica. Y debemos vivir bajo las normas y condiciones de este reino. Aleluya. Y no hubieron nada muchos amenes. No, me gusta cuando Él es mi rey, me gusta del imperio romano, me gusta, pero no me gusta nada que me manden. No, es que yo soy así, yo nací así, porfiado naciste, po. Medio taimado, po. Hermano, desde entonces, para terminar, porque me quedan 2 puntos y me voy para la casa y usted sigue aquí alabando a Dios. Desde entonces, el reino se anuncia y lo reciben los que aceptan a Jesús como Señor y Rey. Desde el día en que usted se entregó a Cristo, usted dijo: Él es mi Rey.
A Él le debo obediencia. A Él le debo honor. Y yo le tributo toda mi vida a este Rey. Porque como dice el himno antiguo, Jesús es mi Rey soberano. Dale un aplauso de amén y gloria a Dios. Mira lo que dice Colosenses 1:13. El cual nos libra, o nos ha librado, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Escúcheme. Chantumay Pupeñi. Chantumay es gracias para todos los gringos que están aquí ya. ¿Arregó Pupeñi? Agüita tibia, ¿cierto? Ah, está bien, estamos hablando aquí en inglés, po. Arregó Pupeñi, agüita tibia. Entonces, hermano querido, este texto habla de lo que es la redención. ¿Cuántos saben lo que es realmente la redención? ¿Me da un minuto para explicarlo, no? Yo sé que está largo el mensaje, pero si usted es súbdito del reino no tiene horario, po. Aquí mandan los horarios del rey, po. Ay, hay como 20 súbditos. Los demás son todos visitas. No, yo vine de oyente. ¿Sabes lo que es la redención? ¿Cuántas veces nos gastamos? Somos redimidos. ¿Sabe lo que significa el término redención? Significa traspaso de dueño, hermano. A usted cuando el Señor lo redimió, mire, esto se aplicaba en el mercado de los esclavos en la antigüedad. Eran todos los esclavos expuestos y venía alguien y los compraba. Pero el que los compraba venía a ser dueño. Los esclavos nunca quedaban en libertad. Salvo ciertas condiciones, alabado sea el Señor. Pero usted y yo éramos esclavos del diablo. No me diga nada que no, si éramos esclavos del diablo. Ay, pastor, usted, es que usted era bohemio, usted no, pero era esclavo del diablo igual nomás. Hay gente que dice, no, es que yo no era tan malo. Oye, hay para el mismo infierno que todos nosotros. Y es verdad que hay gente que tenía una conducta social intachable, que eran buenos vecinos, buenos hijos, buenos estudiantes, pero algo tenéis que haber tenido en tu contra, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, ¿cuántos dan alabanza, pues? Sí. Alaba lo que Él vive. Éramos todos esclavos, estábamos expuestos en el mercado de los esclavos. Y vino el Señor y dijo, dame a ese voladito, dame a esa vanidosa, dame a esa prostituta, dame a ese delincuente. ¿Cuánto valen? Yo te los pago. Ahora ya no son más tuyos, ahora son míos. Yo los compro. Eso implica el término redención, traspaso de dueño. ¿Y sabe por qué usted hoy día ya tiene un nuevo dueño? Porque vino un rey más grande, aleluya, y lo compró. Y lo compró no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino que lo compró con la sangre de su Hijo. ¡Alábalo! Él nos libró de esa potestad y nos trasladó a su reino. Colosenses 1:13. Nunca se le olvide lo que es ser redimido. Y la última etapa en esta tierra, para ir terminando, si alguien va a tocar el teclado, que suba, por favor. Es la etapa, ahí ya es más futurista, la etapa del reino milenial. Serían entonces las 6 etapas, del reino de Dios en esta tierra. La primera, el paraíso. La segunda, la teocracia en Israel. La tercera, el reino anunciado por los profetas. La cuarta, el reino ofrecido y rechazado cuando vino Jesús. La quinta es la que está vigente hoy día, el reino en nuestro corazón. Y la sexta es el reino milenial, el glorioso reino milenial que es anunciado en el libro de Apocalipsis, también profetizado por Isaías. También hay vislumbre de esto en el Antiguo Testamento, pero específicamente el libro de Apocalipsis 20 del 1 al 10 habla de ese glorioso reino. Se le llama el reino del Mesías, el reino milenial, el reino del justo. Hay varios nombres que se le da, pero el término más cercano es el reino del milenio. Es la última etapa del reino de Dios en esta tierra. Serán literalmente 1000 años aquí en la tierra. ¿Cuántos dan alabanza? Por darle algún dato, esta etapa comienza al final de la gran tribulación. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros hoy día? El arrebatamiento. Usted sabe que después del arrebatamiento aquí sigue la historia. Ahí van a tener las constituciones que quieran. Ahí van a tener los gobiernos que se merezcan. Y al final a todo eso lo va a gobernar el papá de ellos, el anticristo. Entonces, al final de la gran tribulación, con la segunda venida en gloria, que no es lo mismo que el arrebatamiento, tendría que predicar otro mensaje para explicar eso, pero vamos avanzando con esto. Al final de la gran tribulación, con la segunda venida en gloria, la venida visible, cuando todo ojo le verá, hay que distinguir esos textos. Aleluya. Y cuando Cristo haya suprimido todos los poderes y da inicio a este periodo de gloria, donde la tierra será restaurada a su gloria original y se establecerá un gobierno teocrático. Nuevamente viene el término teocrático.
Porque ahí Israel será restaurado al propósito original. ¿Sabía eso, no? Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén el mandamiento, lo dice el profeta. Me parece mucho que es Ageo, ¿no? ¿Dónde predicamos la semana pasada? En Miqueas. Miqueas dice eso. Porque de Jerusalén saldrá la ley. Israel va a volver a enseñar la ley a los que sobrevivan y entren al milenio. No sé si usted lo sabía, hermano. Nosotros no, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Mira, esto que te voy a decir parece ficticio, pero la palabra lo explica. Si usted busca en la Biblia va a encontrar todas las respuestas. Los que seamos arrebatados, ¿cuánto esperan ser arrebatados? Porque los que somos del reino tenemos que tener esa esperanza. Y tenemos la esperanza de que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. ¿Cuándo reinaremos? En el milenio, mi hijo querido. En el milenio, los que son de Cristo, los que hoy día sirven a Dios, los que hoy día se someten a sus normas, los que son súbditos de este reino. Cuando seamos arrebatados, nunca más seremos tentados, nunca más veremos tentación. Volveremos para reinar en cuerpos glorificados. Eso lo dice la Biblia. Oiga, me acuerdo un canto que cantábamos allá en La Pintana. Eso lo dice la Biblia no puede mentir. ¡Ah, que me gustaba! Hay un hermano de La Pintana que me decía a mí, no lo estarán cuenteando. El loco Juan, el Juan de la escuela, me decía, oye, Jaime Romero, vos no te has puesto a pensar, porque él hablaba así. Y si lo están puro cuenteando. Y yo me acordaba, no, eso lo dice la Biblia no puede, no me puede mentir, no me están nada cuenteando. Ya me cuenteó harto tiempo el diablo, ¿cuánto le dan a Dios? Oye, triste sería que usted, aleluya, lo cuente el diablo y lo vengan a cuentear aquí. No, aquí está la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe por qué usted está aquí? Porque hay una palabra para usted. ¿Y sabe lo maravilloso de esta fe? Que usted puede corroborarlo por la palabra, y que tiene la luz de la Escritura, y que tiene la luz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dale un aplauso al Dios de la palabra. Y para terminar, amado, esa es la última etapa, la más gloriosa. En el paraíso, Adán, aleluya, expulsó a Dios con su pecado. Israel lo rechazó. Pero al final, después de la gran tribulación, Él establece un reino aquí durante 1000 años. 1000 años. El reino justo del Mesías. Ahí hay varias cosas que van a pasar, características del milenio. Puede buscar usted información ahí. La tierra será restaurada a su gloria original, ¿cierto? Las especies agresivas podrán ser domadas de manera más fácil, por decirlo de alguna manera. Se alargará el promedio de vida de los hombres. Hay varias cosas que van a pasar en esa última etapa del reino de Dios en esta tierra. Pero quiero dejarlo tranquilo con esto. Si usted es arrebatado, usted vuelve en un cuerpo de gloria aquí. Porque una vez alguien me preguntó, me dijo, reforme, pues, me dijo. He luchado toda la vida para ser salvo. Me he negado, me he cuidado. Aleluya, y después vuelvo. No, pues dijo, no, pues mi hijo, le dije, usted cuando sea arrebatado, porque eso es lo que esperamos nosotros. ¿Qué dice la Biblia que va a pasar con los que sean arrebatados? Según 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 55, seremos transformados. Porque esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto corruptible se va a vestir de incorrupción, ¿sí o no? Entonces cuando usted vuelva con el Señor va a venir a reinar. Lo explicaba el pastor Roberto Arangui en esos antiguos mensajes que yo escuché. Nosotros vamos a tener la administración de esta tierra. No van a haber políticos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Gracias a Dios no vamos a tener a la Isca Casilla. Hablando puras tonteras, hermano. Ni que el norte está más cerca del sur, ni que Arica está. Los medios enredos que nos tienen hoy día. Vamos a reinar con Cristo. ¿Cuántos dan alabanza? Y le tengo la última. Porque cuando termine el milenio, que será la última de las 6 etapas del reino en la tierra, comienza el estado eterno. En el milenio va a estar presente el cielo y la tierra que existe ahora. Pero el milenio termina con la destrucción de este cielo y la destrucción de esta tierra. Porque los cielos que existen ahora y la tierra que existe ahora, según el apóstol Pedro, están reservados por la palabra para el día del juicio. ¿Y sabe dónde termina el milenio? Con el juicio ante el gran trono blanco, que según la conclusión de todo, será en el aire. Porque se estableció un trono delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y no fue hallado lugar para ellos. Vean Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Y de ahí, después de esa última, porque el milenio, mijo, estoy hablando de eso, en la última etapa del reino en esta tierra, esos 1000 años de gloria, que tristemente terminan con la última rebelión del ser humano. ¿Cuántos dan alabanza? Pero de ahí ya no hay más oportunidades. Y le digo algo a todos los que están aquí, no juguemos con Dios. Porque se están acabando las oportunidades.
Si alguien dice mediocremente, pastor, no importa, si no me voy en la primera, me voy en la segunda, tú no has entendido nada. Tú no valoras nada lo que Cristo hizo por ti. Tú no entiendes que en un momento tú puedes salir y morir súbitamente y terminar en el infierno. Por eso arrepiéntase hoy día, vuélvase a Dios, dejemos la maldad, dejemos la carnalidad, dejemos el pecado y honremos al Rey de nuestra vida. Luego del milenio viene la etapa del estado eterno. Toca el teclado, por favor. Es maravilloso lo que dice la Biblia. Es ahí donde gozaremos de cielos nuevos y tierra nueva, donde morará la justicia de Dios. No sé si a usted, a mí me pasa, y no soy mejor que esta gente del mundo, seguramente yo soy peor que ellos, pero como Él me redimió, mis culpas fueron borradas. Pero me enferma la corrupción, me enferman las mentiras, me enferman la falsa esperanza que le venden a la gente en esta tierra, a los políticos. Me enferman todos estos procesos, me enferman. ¿Sabe por qué? Porque están todos basados en los intereses partidarios corruptos de esta gente. Porque esta gente ama el poder, no ama a la gente. Pero esto ya va a terminar, mi hijo. Porque viene el Rey. Y viene a reinar con justicia. Y viene a establecer el mejor reino que jamás haya existido. El reino de paz. Pero al final de eso sucede algo maravilloso. Y con esto termino para enseñarte lo que es el orden de Dios. Mira qué ordenado es Dios. En 1 Corintios, capítulo número 15. Si gusta, abra la Biblia. Para que vea que no lo estamos cuenteando. Mira, hermano, lo que dice. Me encantaron estos textos. Los sabía, pero me encantaron al releerlos hoy día. Y al entenderlos en este contexto. Capítulo 15, verso número 24. Después del milenio esto. Después del milenio. Luego el fin. Usted entiéndalo en ese contexto. Después del milenio. Porque todavía, después de la gran tribulación, la tierra sigue existiendo. Perdón, después del arrebatamiento, la tierra sigue existiendo. Sigue aquí la historia. Pero la historia que viene es dolorosa. Si ya estamos viviendo días malos, lo que viene es peor. Pero al final del milenio, se cumplirá esta palabra. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Aleluya. Mire el hijo que es sometido. Mire el hijo que es respetuoso. Mire el hijo como honra al Padre. A veces los hijos están desesperados que el papá se muera para quedarse con las cosas. Los hijos son terrible interesados de repente. Ya, pues dígame, pues. Ya, el viejo no ha muerto, ya se están repartiendo las tierras. Ya yo me voy a quedar con el auto, ya yo me quedo con la casa. Mire Jesús. Luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio. Aleluya. Toda autoridad y toda potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mire, orden en el reino, orden. Dios sujetó todo a Él, pero el Padre sigue siendo el Padre. Claramente se exceptúa aquel, ¿entiende la palabra o no? Qué maravilloso el texto, hermano. Dios le entregó todo dominio a Jesús. Dios le dijo: hazte cargo de todo, domina, gobierna. Preciso es que Él reine. Aleluya, como dice el salmista. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por esta. Él es reconocido como Rey. Pero en el orden del reino no hay anarquía de parte del Señor. En el orden del reino no hay ambición en el corazón de mi Jesús. Porque claramente se exceptúa, o sea, excepto aquel que puso todo bajo su dominio. ¿Está entendiendo? Claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos y todo. Mire cómo termina la historia del reino. Después de todos estos procesos, en el fondo, digámoslo en sencillo, el Hijo recupera todo y se lo entrega al Padre.
El Hijo recupera el dominio. El Hijo reivindica al Padre. El Hijo pone las cosas en orden, pero no se sienta Él a gobernar. Él también se sujeta al Padre. Yo quiero que le des un aplauso al Señor porque hemos terminado este estudio de enseñanza acerca del reino de Dios y sus distintas etapas en la tierra. Póngase de pie. Yo no sé si alguien fue bendecido en esta hora, pero estas verdades teológicas hay que entenderlas y recordarlas para los que ya las sabían. Somos parte de un reino. Me inspiró el mensaje del otro día, que hablaba de la anarquía del tiempo de los jueces. A usted hay que recordarle que somos súbditos de un reino. Y si alguien en esta hora siente que está lejos de Dios y no forma parte de este reino, yo le invito a levantar su mano y a rendirse no a mí, al Rey soberano. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Rey y su Señor en esta hora? Que quiera decirle: Señor, reina sobre mi vida. Mi vida es un caos, mi vida es un problema, mi vida no tiene sentido, pero yo quiero poner mi vida en tus manos, Rey soberano. ¿Hay alguien que quiera esta oración especial para ser restaurado a la posición de hijo, a la posición de súbdito de este reino? ¿Hay alguien que quiera levantar su manito y decir: yo me quiero reconciliar con el Rey? ¿Hay alguien que se sienta identificado por esta palabra? Voy a dar unos segunditos y yo termino el llamado, porque no evalúo ahí ni éxito ni fracaso del mensaje. Evalúo que Dios ha bendecido a la gente. Amén. ¿Hay alguien que quiere esta oración especial? Venir a entregarse a Cristo como el Señor, como el Rey de tu vida. Solamente levántame tu mano. Solamente levántame tu mano. Si Dios te habló, si Dios trató contigo, si Dios, aleluya, de alguna manera golpeó tu corazón, si sabes que no estás viviendo para Dios. Y no te avergüences, porque tal vez si yo estuviera ahí tendría que levantar mi mano y decir: sí, Señor, ven a reinar sobre mi vida. Toda la iglesia cierra los ojitos y está clamando. Si alguien quiere esta oración especial, solamente me levanta su manito. Y si no, dejaremos hasta ahí el llamado, porque hemos sido muy bendecidos, muy edificados, muy fortalecidos por la santa y eterna palabra del Señor. Padre, damos gracias. Damos gracias por tu palabra, Señor. Tú eres nuestro Rey, Señor. Desde aquel frío día de invierno en que entré a una iglesia, a pesar de mis fracasos y mis errores, a pesar de lo que soy, ese día yo te dije que fueras mi Rey. Ese día vine a ser parte de tu reino, Señor. Y en tu reino siempre han habido bendiciones para mi vida, Dios mío. En tu reino siempre hay misericordia para nuestra vida. En tu reino siempre hay provisiones para nosotros. Solamente ayúdame, Señor, ayúdame a someterme a tus normas, a permitirte que realmente gobiernes sobre mi vida. Perdóname porque a veces, Dios mío, no me he sometido a tus mandatos. El salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Perdónanos, Señor, porque a veces decimos que eres Rey, pero no vivimos como si fueras nuestro Rey. Y tú puedes preguntar, como en el libro de Malaquías: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Aleluya. Pero queremos rendirte toda nuestra vida, toda, para que puedas ser Rey sobre nosotros. No alejes tu reino de nosotros. Permítenos entrar en tu reino de manera real y verdadera. Gracias, Señor eterno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los coristas pueden subir. Oh, gloria al nombre poderoso.